Pues buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva sesión del Aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. En esta ocasión tenemos la satisfacción de contar con nosotros con el profesor Félix Francés García, que nos va a hablar en esta ponencia de la utilización de la información meteorológica en la modelización hidrológica, la riada de 2024 en Lorta Sud de Valencia. Paso a glosar brevemente su trayectoria. El profesor Félix Francés García es Master of Science en Hidrología y Recursos Hídricos por la Colorado State University y doctor ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Valencia. En esta universidad es catedrático en Ingeniería Hidráulica e Investigación del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente. En investigación podemos destacar que es vicepresidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua. De 2020 a 2024 fue su presidente, de hecho, y editor asociado del Journal of Hydrology. Además, ha sido director del IAMA e investigador visitante de la University of California en Irvine y de la Princeton University. Desde 1988 ha fundamentalmente dirigido más de 150 proyectos de I+D+I en el área de la ingeniería del agua. Estos proyectos han estado subvencionados por diferentes organismos y empresas, habiendo obtenido 19 en convocatorias públicas europeas. Como resultado de estas actividades, ha sido invitado a un centenar de cursos y conferencias, coautor de más de 200 ponencias en congresos y ha publicado 107 artículos científicos y 39 libros y capítulos de libro. Por último, indicar que ha recibido el Premio de Innovación en Ingeniería del Colegio de Ingeniería de Caminos en 2011 y el State of the Art of Civil Engineering Award de la American Society of Civil Engineers en 2022. Por tanto, como podemos ver, tenemos verdaderamente un ponente de lujo, así que yo simplemente, antes de darle paso, tengo que recordar, como siempre, que esta ponencia va a ser colgada en YouTube, se va a grabar y por tanto recordar a todos los que deseen participar cuando termine Félix, que regulen la forma de presencia que deseen, ¿no? Pues teniendo en cuenta esto, pueden intervenir encendiendo la cámara y el micrófono, o bien encendiendo simplemente el micrófono, o incluso plantear cuestiones, comentarios, aportaciones a través del chat que procuraremos irles dando paso. Así que por mi parte nada más, así que adelante, Félix, cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio, por la introducción. A A ti. veces un colega mío norteamericano, después de ese resumen del currículum, dijo con razón, ¿no? Muchas veces, o que un factor importante también es la edad en la acumulación de currículum, desafortunadamente. Bueno, Bueno, quería hablar de tres cosas y si luego sale alguna pregunta, tenía unas diapositivas al final sobre el cambio climático. Primero, entiendo que la audiencia es fundamentalmente de meteorólogos, por tanto, algo tengo que decir específico de hidrología del ciclo del agua, para enseguida hablar de simulación hidrológica, utilizando como ejemplo la reconstrucción que hemos hecho en este último año de la riada del 29 de octubre del año pasado, y también sobre predicción hidrológica, donde ahí yo creo que el protagonista, o donde voy a insistir más, va a ser en el tema de incertidumbre. Daré unas conclusiones y, como he dicho al principio, pues bueno, si hay surge alguna pregunta, tengo ahí detrás 6 diapositivas sobre el efecto del cambio climático en las crecidas de los ríos. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro hidrológico, porque es el elemento fundamental en la hidrología superficial, es la delimitación de la cuenca hidrográfica a nuestro punto de interés. En la medida que, si este es nuestro punto de interés, nos interesa conocer cuál es la cuenca vertiente, en la medida que podemos independizar los procesos que ocurren en esta cuenca respecto del resto del planeta, a la escala de la hidrología superficial. El punto de interés puede ser este o puede estar en la desembocadura del río en el mar y la cuenca pues pasa a ser diferente. El problema del láser es que no funciona como pasador.
El agua que circula por una sección del río, de un río, en realidad tiene tres componentes. Este es un corte transversal a una ladera y este es el cauce que se encuentra al pie de la ladera. Y lo que trato de aquí de representar es que hay tres componentes. Por un lado, el agua que no se infiltra en una tormenta y discurre por la superficie, lo que llamamos escorrentía directa. En ciertas situaciones se puede saturar la parte superior del suelo y dar lugar también a un flujo que proviene de la ladera, que le llamamos interflujo o flujo subsuperficial. Y si hay un acuífero conectado, en el caso de ríos permanentes, pues hay una tercer componente que es esa conexión que denominamos flujo base. Bueno, pues cuando hablamos de crecidas, lo que estamos hablando es de la suma de esta escorrentía directa y este interflujo, que es lo que se suele denominar escorrentía superficial. ¿Cuál es la diferencia? Aquí lo que tenemos, lo que estoy representando en la parte superior, la precipitación diaria media real en la cuenca del río Deva, en la estación de aforos de Alzola, que está justo antes del aguas arriba de la desembocadura, no afectada por el estuario, las oscilaciones de marea del estuario. Y por abajo una descomposición en estos años, con paso de tiempo diario y con deltate diario del caudal, también en las dos cosas en milímetros día. El caudal a la izquierda, la lluvia, la precipitación a la derecha. En rojo es la escorrentía directa, en verde sería el interflujo y la línea más oscura es el flujo base. En realidad el flujo base es la justificación, los ríos son permanentes porque existe esta conexión y hay un flujo base que cambia, tiene muchísima mayor inercia y va cambiando poco a poco a lo largo del tiempo. En los meses húmedos sube, en los meses secos baja ese flujo base, mientras que la más rápida, la respuesta más rápida, la escorrentía directa y medio, más o menos en medio, dependiendo de las características hidrológicas de las laderas, pues tendríamos el interflujo o flujo superficial, que es esta línea verde. Bueno, pues las crecidas las origina esa escorrentía superficial cuando se produce. Aquí tenemos el mismo río, una serie más larga, y podríamos apreciar que no todos los días, las crecidas, que son esos incrementos bruscos o relativamente rápidos del caudal, el origen, insisto, es la escorrentía superficial, esto aquí es flujo base, pues no todas las lluvias generan escorrentía superficial y por tanto no tenemos crecidas, ¿no? Un hidrograma de crecida. Eso, de entrada, da que pensar de que a lo mejor podemos definir un umbral de precipitación a partir del cual se generará una crecida o no, un incremento del hidrograma. Bueno, eso desafortunadamente o afortunadamente, desde el punto de vista de mi gremio, pues no es así, porque el proceso es mucho más complejo. Y lo que influye, yo creo que el factor más importante es el estado de humedad inicial. Aquí he hecho un zoom de una de esas crecidas, bueno, con truco, porque estamos en otro río, pero este se ve, de la información que en su momento he buscado, pues la que se ve más claramente. Vemos aquí tendríamos el flujo base, por lo que sea está subiendo ligeramente, puede ser error de la incertidumbre en el sensor o puede ser que estamos en un periodo húmedo y eso hace de lluvias y eso hace que el flujo base pueda estar creciendo en vez de descendiendo. Y celdas convectivas o precipitaciones de una magnitud similar, al principio estas primeras no están generando escorrentía superficial y por tanto no están generando una crecida. Solamente en este momento en el que ya sí que podemos observar este crecimiento del caudal hasta su caudal pico y luego un descenso que eh, eh, siempre va a ser más suave la rama descendente que la rama ascendente. ¿Cuál es la diferencia entre este momento y este otro? Asumiendo que supongamos que la lluvia es similar, ¿no? En los tres golpes de precipitación, pues la diferencia es la humedad. La condición de humedad en este momento inicial es, debió ser relativamente seca y esta precipitación no llega a generar, solamente se infiltra y no genera ni escorrentía directa ni interflujo. En cambio, la acumulación de la precipitación con una evapotranspiración prácticamente nula, porque está lloviendo, pues no vamos a tener ni evaporación ni evapotranspiración, se alcanza un nivel de humedad suficientemente alto como para que en este momento ya sí que se pueda producir escorrentía superficial. La mezcla de directa e interflujo depende
de cada ladera, incluso para la misma ladera, pues depende de cómo está lloviendo, etcétera, ¿no? Si el río es efímero, es decir, que no hay flujo base, no es un río permanente, pues el caudal es cero, lo mismo, estas lluvias, esto por cierto es el ejemplo que gasto yo desde final del siglo pasado, en Rambla del Pollo, en el sensor de Rambla del Pollo. Nada más antes de que la recogida de datos fuese oficial, mientras estaban instalando el SAI, pues ya tuvieron una crecida en noviembre, en otoño del año 88, bastante importante, ¿no? Lo mismo, o sea, partimos, en este caso, al ser efímero, partimos de cero. Estas lluvias no generan escorrentía superficial, en este caso es un río fundamentalmente de esta cuenca, fundamentalmente genera escorrentía directa, no tan y poco interflujo, pero en este momento ya la saturación o el nivel de humedad, ¿no?, general en la cuenca es suficientemente alto para que se genere esa escorrentía superficial. Que además, aparte de la mayor concentración en el tiempo, el hecho de tener una red fluvial en seco da lugar a que esa rama ascendente sea mucho más vertical. Aquí estamos pasando de 0 a 200 metros cúbicos por segundo en 5, 10, 15, 20, en algo más de 20 minutos. Y 200 metros cúbicos por segundo es un caudal importante. De hecho, estos son los hidrogramas típicos de crecidas relámpago, que son, tenemos que tener, para una cuenca se comporte con este tipo de régimen, tenemos que tener, por un lado, tiempos de concentración bajos, o sea, tiempos de respuesta de la cuenca pequeños. Para ello, pues, la cuenca tiene que ser pequeña y tener fuerte pendiente, y lo que significa que suelen estar localizadas en montaña, ¿no? Que si coincide con lluvias torrenciales, o lluvias torrenciales más fusión de nieve de duración similar al tiempo de respuesta a la cuenca, pues es justo la combinación donde se genera el mayor caudal pico. Cuando coincide la duración de la lluvia con el tiempo de respuesta de la cuenca, para ese total, bueno, en realidad lluvia neta, lluvia que va a generar escorrentía superficial, para ese total de lluvia neta, el caudal máximo va a ser el mayor posible, ¿vale? Si dura más, el caudal será menor; si dura menos, el caudal pico será menor. Claro, en estas circunstancias el problema es que tenemos, va a ocurrir con duraciones inferiores a 6 horas, lo cual da lugar a que los tiempos de reacción en la zona de inundación que se encuentre aguas abajo de este hidrograma, pues va a ser pequeño su tiempo de reacción. Como tenemos altas velocidades, por la pendiente, pues habrá mayor destrucción y capacidad de arrastre. Por esa velocidad, el transporte va a ser significativo tanto de sedimentos que vienen de aguas arriba como de detritos de aguas arriba o en la propia zona de inundación. Detritos es ramas, árboles, piedras, si la densidad es suficiente, coches, bancos, etcétera, que hacen que, por un lado, los sedimentos per se ya suponen un coste a posteriori de limpieza en superficie y en la red de alcantarillado, que siempre es importante y a veces es el más importante, pero si la concentración de sedimentos es alta, pues eso da lugar a una mayor densidad de flujo que genera más destrucción y más capacidad de arrastre. Luego, las crecidas de relámpago, como la que ocurrió en octubre del año pasado en el sur de Valencia, es algo que nos preocupa especialmente por estas características, ¿no? Y pueden ocurrir aquí y en otros lugares del mundo. Puede ocurrir en cualquier sitio, pero no es una característica especial de la provincia de Valencia o de la costa mediterránea. No, no. Ese tipo de crecidas ocurren en todo el mundo. Pero no todas las crecidas generan una inundación. Si la crecida llega hasta ahí, en esta sección transversal, pues no, en realidad lo único que está haciendo el agua es inundar el cauce mayor, que en principio está ocupada por una vegetación adaptada a esa posición, o sea, la vegetación riparia, y al revés, la vegetación riparia necesita de vez en cuando un proceso de destrucción, porque en esas condiciones es competitiva respecto de la vegetación de ladera. Luego, en el fondo, si es una inundación, una crecida de tipo natural, no hay impacto. Es solamente cuando hay daños sobre
bienes humanos, donde realmente nos empezamos a preocupar, ¿no?, respecto de esa ocupación temporal de las aguas durante la crecida. No todas las lluvias, no todas las tormentas generan crecidas, no todas las crecidas generan inundación. Aquí sí, cuando estamos ya en inundación, sí que podemos definir con un cierto grado de generalización o de simplificación un umbral, una capacidad de desagüe en la zona inundable donde o a partir del cual empezaría lo que, de forma objetiva, lo que entendemos por inundación. Por supuesto, esto es un esquema naif de una inundación. Las inundaciones pueden ser desafortunadamente mucho más complejas, como es el caso de un llano convexo de inundación, que es lo que pasó en la Vega, como es la Vega Baja del Segura, y es el tipo de inundación mucho más complejo que se produjo en otoño de 2019. Bueno, importante diferenciar al menos dos tipos de inundaciones principales, ¿no? Llevamos inundaciones externas, que es lo que estaba mostrando antes, cuando la cuenca se desborda un río o un conjunto de ríos que llegan a la zona. Z iba a ser siempre zona inundable o zona de inundación, y la cuenca es mayor que la propia zona inundable, ¿no? Esa generación de escorrentía puede ser natural o puede ser artificial, ¿no? Y la diferencia respecto de la inundación interna o pluvial es que va a tener mayor magnitud y el nivel de protección estándar es más alto. En cambio, cuando la cuenca está dentro de la zona de inundación, dentro de la propia ciudad, lo que es la situación más habitual, tenemos que la magnitud es más pequeña, salvo que estemos en megaciudades, y los niveles de protección, por esa menor magnitud y por una eficiencia económica, son más bajos, entre 5 y 25 años, ¿no? 10, 15 es la moda de los niveles de protección. Lo importante es que no hay que mezclar soluciones ni alertas, claro. O sea, la magnitud en principio no es la misma en inundación fluvial que en inundación pluvial. Por ejemplo, en inundación pluvial, pues, aunque no es una locura bajar al garaje a sacar el coche a la calle, ¿no?, para que no sea dañado. En cambio, en inundación fluvial sí que es una locura intentar salvar el coche que está aparcado en el garaje subterráneo. Esto se complica más si estamos en una zona costera, puesto que hay que tener en cuenta también la posibilidad de coincidencia con un temporal marino, con una marea alta, de tipo astronómica o de tipo meteorológica. Bien, el fenómeno es complejo. Yo creo que aquí se puede resumir. Esto es precisamente para Rambla del Pollo, trabajo hecho hace ya mucho tiempo. Simulamos 200 tormentas sintéticas, pero que tratan de reproducir la realidad en cuanto a su evolución espaciotemporal. En el eje X, en el eje Y, perdón, está el caudal pico. En el eje X, el periodo de torno correspondiente al total de la tormenta. Y en azul, condición inicial húmeda, y rojo, condición de humedad seca. Por supuesto, el caudal pico crece con la magnitud, es mayor condición inicial húmeda, pero hay una dispersión muy alta. O sea, no podemos decir, para una precipitación diaria de 100 años de periodo de torno, eh, no podemos definir, de hecho, desde el punto de vista teórico no se puede hacer, ¿no?, un caudal pico asociado exactamente a ese periodo de retorno de la precipitación, puesto que el caudal cambia. ¿Y por qué cambia? Pues cambia porque depende de la heterogeneidad espacial de las características hidrológicas, donde hay más producción de escorrentía, donde hay menos, donde el suelo es más impermeable, más vegetación, menos vegetación. La variabilidad espacial y temporal de la tormenta. Si no es lo mismo que llueva sobre una zona impermeable que sobre la zona permeable, que llueva de abajo a arriba en la cuenca, que de la parte alta hacia la parte baja, y de esa humedad inicial. Luego, necesitamos incorporar una modelización hidrológica de transformación lluvia-escorrentía que tenga en cuenta esta variabilidad espaciotemporal de los procesos y de las características que se encuentran. Y por eso nuestro modelo, que en realidad es que sea ni mejor ni peor que otros, pero lo utilizamos como un Living Lab, aparte de tener una parametrización con base física, lo importante es que es distribuido en el espacio fundamentalmente para capturar esa variabilidad espacial. El momento que el delta T es
es pequeño o más o menos pequeño, estamos capturando la variabilidad temporal. Y algo que en la práctica no es más importante de lo que parece, pues, podemos tener resultados en cualquier punto de cualquier píxel de la cuenca o de la zona que estemos modelizando. En nuestro caso, el modelo es capaz no solamente de reproducir el ciclo del agua, sino también el ciclo de sedimentos, o también activamos en la parte de calibración del modelo en Lorta Sud, las pérdidas por transmisión en la propia red fluvial, que desde luego para un evento de una gran crecida esto da igual, pero en la fase de calibración sí que nos preocupa capturar bien la frecuencia de eventos de crecida en un río efímero. Y para las crecidas pequeñas, o para las tormentas más pequeñas, estas pérdidas son importantes. Bueno, ¿qué pasó? Estos son los tres barrancos que se activaron, que drenan el Horta Sud, que es la zona sur de la área metropolitana de Valencia. Esto es la ciudad de Valencia. Tenemos por un lado el Pozalet y luego en realidad el Pollo, que es el más grande, lo podemos dividir, el Pollo propiamente dicho, el Gallego y el Horteta, y luego más al sur el barranco del Picasen. Estamos hablando, incluyendo la zona inundable, de unos poco más de 500 kilómetros cuadrados. Luego, el Pollo en la estación de Aforos, que está por aquí, son 200 kilómetros cuadrados. Está hablando realmente de cuencas pequeñas, ¿no? Que si vemos la inundación, esta es la cartografía oficial para 500 años del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. La característica, desde el punto de vista del riesgo de los daños que se generan aguas abajo, es que cuando entran, esta es la autopista, bueno, la antigua autopista, la AP7 o A7, es el eje principal de comunicación norte-sur por carretera. Esto es la 3, que conecta el puerto de la ciudad de Valencia con Madrid. Por tanto, esto es una zona, desde el punto de vista de la industria, es una zona apetecible porque está aquí en un nodo de comunicación clave. Pues bueno, pues cuando el A7 más o menos circunvala un llano, que se llama el llano de Quart, donde estos barrancos, el Pozalet, Pollo y Gallego, desaparecen, por eso tienen manchas de inundación. Luego el Pozalet desaparece y no vuelve a generarse, cruzando zonas industriales, poblaciones, hasta que llega el nuevo cauce del Turia. Pollo y Gallego se incrementa la pendiente y vuelven a generar algo de cauce. La Salet, Horteta, llega a desaparecer del todo, aquí tiene pendiente, pero cuando ya llegan a la llanura costera, esto es el lago de la Albufera y esto es el mar, y así que de forma natural desaparecían y generan esta zona de inundación relacionada con la Albufera. Picasen solamente desaparece en esta zona costera. ¿Cuál es el problema? Pues que, como se ve aquí el color naranja es zona urbana, residencial, comercial o industrial, que se solapa, especialmente en el barranco de Pozalet, Saleta, cambia de nombre, es el mismo, o en la zona esta más baja de los barrancos de Pollo y Pollo Picasen. Esto da lugar a un riesgo, desde el punto de vista económico y de población afectada, de los más altos en Comunidad Valenciana y, por tanto, de los más altos en España. Bueno, estas son fotos de la desaparición del Pozalet. Aquí es aguas arriba, un poquito aguas arriba de las 7, capacidad 600 metros por segundo, a la altura de las 7, cero. Esto es una zanja de drenaje para creciditas, para lluvia de casi todos los días, que luego atraviesa polígonos industriales sin ningún tipo de... O sea, las calles son las vías de flujo, de desbordamiento de este barranco. ¿Por qué? Porque desde los años 50 hasta la actualidad pues, ha habido un crecimiento tremendo, tanto residencial como comercial en esta zona, e industrial más hacia el interior y sobre todo en esa intersección entre la A7 y la A3. Si representamos los máximos, las precipitaciones máximas anuales en la zona costera de Comunidad Valenciana, bueno, o Confederación del Júcar, realmente es la extracción, pues vemos que primero que llueva más de 100 milímetros en algún punto de la zona costa de Confederación del Júcar ocurre todos los años. O sea, todos los años hay una lluvia en algún sitio de más de 100 milímetros. Si hablamos de lluvias catastróficas por encima de 500 milímetros,
pues aproximadamente, pero en torno de 15 años. Luego vamos a ver en algún sitio de la costa de la Comunidad Valenciana, seguro, sí, o con bastante seguridad, vamos a ver alguna otra inundación catastrófica, pero un umbral, eh, por debajo de 100 milímetros en la Comunidad Valenciana no hay problemas generales. Pero ya sí, a partir de 360, bueno, a partir de 200, 300 ya va subiendo. Un buen umbral suele ser el de 5 años de periodo de retorno, que se asocia a 360 milímetros, cuando la variable aleatoria es el máximo en algún lugar en el espacio. Por eso yo creo que la idea de añadir un cuarto nivel de aviso en el caso de la precipitación de las próximas 12 horas, en mi opinión, tiene sentido. O sea, por debajo de 100 no hay problemas generales. Entre 100 y 180, pues bueno, ya puede haber problemas generales y es por encima, o sea, más por encima de 180 claramente donde podemos hablar de catástrofes y si utilizamos el 360 estamos hablando de, no es algo que se va a dar todos los años, ese aviso, pero sí cada 5 años, ¿no? Luego eso es un indicativo de algo que puede ocurrir y que seguro que es catastrófico. Ese umbral por encima de 180. Pero bueno, esto es una idea. Claro, si nos vamos al punto, las estadísticas cambian. Si en este caso estos son píxeles en el entorno de Rambla del Pollo, pues 500 años o 500 milímetros ya estamos hablando de pelotono por encima de los 1000 años. ¿Vale? Porque hay que tener claro qué variable aleatoria estamos manejando. Reconstruimos la tormenta, utilizamos del año pasado, utilizamos toda la información creíble, que eran de estas tres fuentes, de AEMET, del SAI de Confederación del Júcar y de la organización ABAMET, lo cual nos daba 575 kilómetros. La verdad es que con esta densidad el resultado de la interpolación espacial, el independiente de la metodología, nos daba igual. Pero yo creo que una cosa interesante desde el punto de vista meteorológico es que si hacemos, este es el total de la tormenta del día 29, si hacemos un corte, en azul es el acumulado de lluvia, el marrón es la elevación y vemos bueno, que aparte que no llovió en la costa, hay un freno, ¿no? Hay una estabilización debido fundamentalmente a estas cadenas montañosas que tenemos por aquí arriba, ¿no? La idea es al otro lado del río Magro. Esta cuenca de ahí es el río Magro. Si vemos un punto donde yo veo más, que es la estación de Turís, pues la precipitación fue de 772, no es récord, no es récord en Comunidad Valenciana, es la cuarta más alta desde el año 51. Lo que sí que es récord es la intensidad en una hora de 185 y lo que es peor, esta tormenta de la tarde duró aproximadamente el tiempo de respuesta de la Rambla del Pollo. Luego hubo una coincidencia, primero, por la mañana llovió para saturar las cuencas productoras y en segundo lugar por la tarde tenemos un golpe de precipitación con una duración la peor posible, desde el punto de vista de la generación del caudal. Esta es la reconstrucción. Importante es que en estos casos tenemos que modelizar también los sedimentos, puesto que los hemos estimado en un 22% del total en volumen, el 26% en el momento del caudal pico, y si no lo hacemos así, el modelo tendrá que falsear otros procesos para reproducir este porcentaje de sedimentos que no los tiene. Por eso es importante, no solamente por los sedimentos en sí mismos, sino también para que nuestra modelización hidrológica sea por las razones correctas, no por razones equivocadas, ¿no? Y esto nos sirve, pues nos ha servido no solamente para tener claro lo que pasó, esto es una barbaridad, 3100, el CEDES que está hablando de 3500, bueno, eso entra dentro de la incertidumbre, para 200 kilómetros cuadrados, eso es una barbaridad, no es récord mundial, pero por ahí, por ahí. ¿Nos sirve para qué? Pues para alimentar una modelación hidráulica. Pues tenemos los hidrogramas en cualquier punto, por ejemplo, el borde de la A7, y si sumamos los hidrogramas, que es lo que tenemos aquí, pues resulta que el caudal de entrada de la zona inundable estuvo por encima de los 7.500 metros cúbicos. O ver la evolución en cualquier punto, por ejemplo, a las 18 horas
pues aquí se ve claramente que llegó primero la zona de inundación, los barrancos Gallego y Orteta, que la Rambla del Pollo propiamente dicha, ¿no? O cualquier tipo de análisis que se quiera hacer, pero sobre todo lo más importante es como input a la modelación hidráulica. Todo ese agua, pues la catástrofe que conocemos, una inundación por encima del mapa de la cartografía de 500 años, que somos capaces de- de reproducir con un modelo hidráulico. Esta es la comparación entre lo modelado y lo que ocurrió, y que, bueno, el desastre que desde la Guerra Civil no había ocurrido en España, ¿no? No ya en la Comunidad Valenciana, sino en cualquier lugar de España. Desde el punto de vista económico, desde luego, en víctimas no, pero sí en población afectada y sobre todo en coste económico. O sea que ya conocemos, y 140.000 coches, que tampoco. De todas estas cifras, para mí lo más sorprendente, teniendo en cuenta la magnitud, por supuesto, es el número de víctimas y los coches arrastrados. Ah, en cuanto a predicción, bueno, esta es la precipitación observada de 7 a 24 horas local, y esta es la predicción de Harmony, no sé si es la oficial o no de AEMET, pero desde luego es la de Harmony. Y la verdad es que pues está bastante bien la que se hizo a las 7 de la mañana. Hay un error en magnitud, pero teniendo en cuenta que el grado de convección es altísimo, pues lo que sé de meteorología es que es justo lo más difícil de predecir, y la localización pues también está bastante bien. O sea, yo creo que a esta escala sí que está bien. Si descendemos a la escala de Cuenca, en este caso la Rambla del Pollo, pues sigue estando bien. Hay un fallo de magnitud, ¿no? De los 700 o de los... Es un tercio, ¿no? Más o menos el error en magnitud. Pero creo que eso puede ser gestionable, como veremos después. En cambio, la predicción de la UNA, de las 12 UTC, pues ya sí que es peor la predicción. Fue mucho mejor la predicción de la mañana que la predicción de mediodía, sobre todo si lo vemos a la escala más fina de la cuenca. Eso se traduce en la predicción hidrológica. Si hubiese habido modelos, claro, conectados, un modelo hidrológico, pues esta era la predicción, hubiera sido la predicción de las 7 de la mañana. 500 metros cúbicos por segundo ya es una alerta desde el punto de vista de inundaciones en Rambla del Pollo. En cambio, la del mediodía, pues hubiera dicho, bueno, pues no va a pasar nada por la tarde, ya hemos pasado esta primera onda de las 11, hora local, y la siguiente de las 7 local, pues ya no, primero, ya no nos sirve, y hace tiempo que las observaciones nos están diciendo que aquí tenemos un problema muy grave. Y en todo caso, muy importante, yo quería destacar que hacia futuro es fundamental. O sea, el pasado no nos dice nada hacia futuro, en este caso. Por eso se cae la predicción hidrológica. Y la predicción hidrológica en este tipo de cuencas se basa fundamentalmente en la predicción meteorológica. Por ponerlo en positivo, hace algunos años, pues en un río, en un clima mucho menos complejo de predicción, pues las predicciones salen bien. Pero de todas formas, yo creo que hay que introducir la incertidumbre. Aquí llevamos trabajando ese tema desde hace algún tiempo. Esto pero en predicciones estacionales, a 6 meses. Los box plots es la incertidumbre de las predicciones a uno, o sea, desde abril hasta septiembre, y la línea roja es lo que realmente ocurrió en caudales mensuales. Esto es simplemente con el ensemble de la predicción del modelo CMCC, pero si hacemos una corrección con inteligencia artificial, pues proceso con inteligencia artificial, en este caso con teoría difusa, mejoramos la incertidumbre, y eso es muy importante. ¿Por qué? Ejemplo que pongo en clase, si quiero hablar de crecidas y inundaciones. La línea roja es el umbral de alarma. Si mi única predicción determinística hidrológica llega hasta aquí, pues en principio la decisión puede ser no hacer nada, ¿no? Pero si yo incluyo la incertidumbre, y bueno, la moda está en la moda de la función de densidad de probabilidad de los posibles futuros que podamos tener, coincide con la predicción determinística, o más o menos estará por ahí, pero bueno, hay por debajo del nivel de alarma, pero hay un 15, un 20% de probabilidad de que sí que tengamos problemas. Bueno, en este caso ya cambiamos la decisión.
No vamos a lo mejor no evacuamos esa población, pero activamos los mecanismos de emergencia de esa población. Y si tenemos más de un modelo de predicción, podemos combinar, sabemos cómo combinar estas funciones de densidad de probabilidad, de la incertidumbre, para obtener una mejor predicción que la mejor de estas dos, o 22, me da igual. La idea es mucho mejor ser aproximadamente correcto, si conoces esa aproximación, que estar exactamente equivocado y confiar exclusivamente en una predicción determinística. Conclusiones. Yo creo que tenemos que hacer autocrítica también a nivel de investigación. Hay que mejorar el conocimiento, por supuesto, pero partimos de cosas buenas. Yo creo que AEMET, los hay de confederaciones, Protección Civil, pues son organizaciones que están ahí, que en principio funcionan bien, ¿no? Pero pueden mejorar porque tenemos que avanzar, estamos avanzando en el conocimiento y eso se tiene que permear hacia los avisos, las predicciones y las alertas. Eh, Tengo que decir que la precipitación es la cosa, pero no es el único factor. Recordar que esa precipitación se convertirá o no en una inundación de mayor o menor magnitud en función de la cuenca vertiente, a nuestro punto de interés, a nuestra zona inundable, las características hidrológicas y el estado de humedad inicial del suelo, ¿no? No nos podemos quedar, por tanto, con una predicción meteorológica, tenemos que acompañar también con una simulación hidrológica que aproveche esa predicción meteorológica y hoy en día, esto ya desde hace muchos años tendría que estar operativos en todas las confederaciones, pero bueno, hoy en día incluso nos podemos plantear la predicción de la zona que se va a inundar con un modelo hidráulico bidimensional. El problema hasta ahora era que el tiempo de computación no era como un modelo atmosférico, por supuesto, pero casi. Tarda más el ordenador, o tardaba más el ordenador que la realidad. En cuencas pequeñas tenemos un problema, puesto que la predicción meteorológica es crítica para ese tiempo de preaviso y además, si coincide con tormentas de características convectivas, sé que la predicción meteorológica es más complicada, ¿no? La predicción hidrológica, y si se incluye hidráulica mejor, permite focalizar el problema en las zonas que se van a afectar por las inundaciones y no solo la zona que se va a llover, y eso mejoraría el mensaje de alerta. No es una alerta, va a llover fuerte en toda la provincia de Valencia o en estas comarcas. No, no, no. Va a llover fuerte en toda la provincia de Valencia y por tanto puede haber inundaciones pluviales en las zonas llanas que pueden estar predetectadas y va a haber inundación de tipo fluvial probablemente en estas zonas de inundación generadas por estos barrancos, con su incertidumbre, claro, con su incertidumbre. Y esa incertidumbre eh, que, que mejoraría también la emisión de la alerta, pues en principio, si lo hacemos todo bien, mejorará esa decisión que se tiene que adoptar, ¿no? Y, pues bueno, afortunadamente para nosotros, en predicción en predicción de inundación, pues la fuente más importante de incertidumbre es la predicción meteorológica, pero eso no significa que tengamos que trabajar separadamente. O sea, significa es que quien tiene que tirar el carro de la estimación de la incertidumbre en la predicción meteorológica son los expertos en meteorología. Nosotros ya veremos cómo lo explotamos o aportamos nuestra experiencia en toma de decisiones o en estimación de incertidumbre en procesos complejos como es la hidrología. Y nada más, esto es lo que quería contar. Yo creo que no digo nada de... Ya estoy en el límite. 30 y 40 minutos estoy en el límite. Si alguien pregunta de cambio climático, vemos las siguientes. Bueno, pues muchísimas gracias, Félix, y por la ponencia. Muy interesante, has dado mucha información. El tema, desde luego, no puede ser más candente, también como tú dijiste, por desgracia. Y, y nada, mientras esperamos a que se anime nuestro auditorio a levantar la mano, bueno, ya veo que Ernesto Rodríguez ha levantado la mano, así que le doy el paso. Adelante, Ernesto, cuando quieras.
¿Pero es Sí, por disculpa un escrito? Ah, momento que tengo que activar la cámara y los micrófonos, ¿eh? Disculpad, ahora ya están los ya te micrófonos oímos. y la Ernesto, ya te cámara. oímos. Ya puedes hablar, Ernesto. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que ha sido muy clara e ilustrativa. Me ha gustado mucho la mención que has hecho a la incertidumbre cuando AEMET da avisos, al contrario que hacen otras instituciones similares, no juega ningún papel la incertidumbre. Son avisos deterministas y desde luego es muy importante cuando tenemos una predicción probabilística, que la tenemos, no hacer uso de eso. Yo lo que quería comentar es el tema de, no tanto de la predicción de la precipitación, que es crítico, como muy bien has comentado, sino también monitorización de la precipitación. Monitorización y lo que llamamos predicción inmediata, nowcasting, predicción de la precipitación para unas pocas horas, que en casos como estos es esencial gestionar muy bien el tiempo. Entonces, para monitorización de la predicción, yo lo que veo, voy a mencionar dos o tres cosas, es un problema las redes observacionales, que sean distintas las redes observacionales. En los estudios a posteriori, pues sí, se pueden incorporar todas, pero cuando queremos monitorizar pues las redes observacionales, el hecho de que estén gestionadas por distintas instituciones, en este caso, pues AEMET, confederaciones, ABAMET, todo eso es, creo yo, un problema. Y sobre todo insistir mucho en el tema de la predicción inmediata, a las próximas horas, en las próximas horas, que se basa fundamentalmente en la observación. Es algún tipo de Y en los extrapolación radares. más o menos inteligente eh, de la observación, ligado también a tener o no tener integradas las redes observacionales. ¿Puedes comentar un poco estas cuestiones? Sí, 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 efectivamente, cuando en este tipo de cuencas es que si no hay, bueno, aquí en este caso la predicción era que iba a llover muy poco, pero me da igual, o sea, como si fuese que no tengo predicción, claro, no, la respuesta de la cuenca hacia el futuro es que va a disminuir, ¿no? El caudal si no va a llover, o sea, que depende totalmente, para cuencas de respuesta rápida, depende totalmente de la predicción. Y claro, lo que podamos mejorar en esa predicción a muy corto plazo, el nowcasting, que estaba antes en una hora, igual parece ser los que trabajan en los temas, que igual mejoran los modelos físicos incluso más allá, pero bueno, digamos, con una hora, oye, pues tener una buena predicción de una hora, pues salva vidas, porque puede salvar vidas, ¿no? O sea, desde luego. Y luego, una cosa que hemos aprendido, yo conocía a Bamet. No me dejaron, yo tengo una estación meteorológica, no me dejaron montarla, no me dejaron ni conectarla porque no cumplía, cosa que ya sabía, no cumplía los estándares, pero lo que quiero decir es que sí que miran, ¿no? Lo que forma parte de la red cumple el estándar de una buena estación meteorológica. La mía es que, claro, como está en la terraza y rodeado de casas, pues era evidente que no deberían haberme dejado. La tengo en una red de estas menos serias, pero nada más. Y en un proyecto que hemos empezado este verano, bueno, que lidera gente del mundo de la computación, de la informática, especialistas en inteligencia artificial, pero aquí lo clave de este proyecto es que estamos haciendo lo que ellos llaman un data lake, un lago de almacenamiento de información, y les ha sido fácil a ellos tener la información casi en tiempo real
sea, del SAI del Júcar y de Avamet, ningún problema. AEMET creo que al final lo han resuelto y lo tienen, se puede tener en menos de 5 minutos. Luego, estas fuentes, las oficiales, seguro, y las no oficiales, pero que tienen un nivel de exigencia suficiente, se pueden juntar, ¿no? Con soluciones tipo que estamos probando, tipo estos Data Lake. El- en mi opinión, hombre, cuanto más azúcar, más dulce, que se dice lo mismo en valenciano. Con més sucre, més dolç. Si es más densa, pues mejor. Pero bueno, yo creo que ya estamos en un punto suficientemente bueno, ¿no? Desde luego, sobre todo para la costa. Y es que eso, más un radar que de verdad sea útil, de los de última generación, yo creo que estamos bien en cuanto a red de observación. Y lo del tiempo real, por supuesto, claro, eso es importante, pero yo creo que también estamos, eso ya está, lo podemos tener, incluso con organizaciones como Avamet. No sé si era lo que me estabas preguntando, Ernesto. Sí, 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 esencialmente eso. Gracias. Muy bien, pues voy a dar el paso a una pregunta que tenemos en el chat, que creo, y luego a Rafael Requena por orden de petición. Y nos comenta Mesonero Picazo Nuria, muchas gracias por la ponencia, sería muy interesante saber la aplicación del cambio climático. Tú ya adelantaste que iba a salir, seguro, antes o después, claro. Ya, por eso como me lo imaginaba, y bueno, en vez de andar buscando la presentación correspondiente, pues traigo aquí un ejemplo, pocas diapositivas. Es una cosa que hicimos ya hace algún tiempo, hace unos pocos años, o sea que no es de reciente, que tenemos cosas más recientes, pero no tengo preparado. Y al final las conclusiones son parecidas. Esto es con Aerocordes y solamente para el escenario el 8.5 en Rambla la Viuda, que también es un río efímero, pero aún mucho más grande, 1.500 kilómetros cuadrados. Aquí es lo que estábamos hablando al principio, aquí es una de las aplicaciones que tenemos del generador meteorológico, tanto para el clima actual como para los escenarios de Eurocordes, y eso nos permite, pero claro, el clima es no estacionario, no podemos usar los 100 años del siglo XXI para calibrar o estimar los parámetros del generador. Usamos 30, pero 30 son pocos. Bueno, el caso es que en bloques de 30 implementamos un generador meteorológico para el clima actual y para el clima futuro. Como 30 años son pocos, incluso los 60 o 70 de ahora, añadimos por encima un análisis regional, es decir, cambiamos poco tiempo por más espacio, por técnicas de análisis regional, y eso nos permite, pues bueno, pues sacar simulaciones, ¿no? Este es el que estamos gastando ahora, es el GWEX, por cierto. Es muy interesante por una serie de razones. ¿Qué nos ocurre? A la izquierda es lluvia, precipitación máxima anual, diaria máxima anual, y a la derecha son caudales. Bueno, primero que la incertidumbre es grande conforme el periodo de retorno es mayor, ¿vale? Puesto que esto es la variable adimensionalizada. No es que la magnitud sea mayor y por tanto la incertidumbre es mayor, no. Es que, como cabía esperar, la incertidumbre es más grande, e incluso hay modelos, es tan grande que hay modelos que nos dan una reducción de la extremalidad hacia el futuro. Es más, viendo tal cual los modelos, en el periodo de control da menos extremalidad que realmente lo ocurrido. Por eso, sí o sí, tenemos que hacer una corrección de sesgo de los modelos climáticos y luego analizar solamente los deltas, ¿no? Pero bueno, a pesar de la incertidumbre, paso atrás. Por supuesto, no tenemos ninguna incertidumbre en el incremento de temperatura, eso no hay ninguna incertidumbre, y eso afecta, en nuestro caso, en inundaciones al nivel del mar, clarísimamente, al empeoramiento de zonas costeras. En lluvia, está claro que va a subir la lluvia en todo el planeta, pero ya el reparto, quién sube más o dónde baja, pues ya empezamos a tener incertidumbre. Donde vemos más incertidumbre es aquí, porque entiendo que la física de la formación de una gota de lluvia es la repera, ¿no? Entonces, es lógico que los modelos presenten esta incertidumbre, pero tenemos que manejarla para la toma de decisiones. Entonces, bueno, la mayoría presenta un incremento de extremalidad, de hecho la media para el de 100 años a largo plazo es 19,4%. Pero cuando
Hacemos la transformación lluvia-escorrentía, por supuesto los que dan menos darán menos, los que dan más, pero lo interesante es que como la transformación es de tipo no lineal, hay un, hay un incremento, es decir, un incremento mucho mayor. O sea, incrementando solo un 20% la extremalidad da lugar a un incremento de los caudales diarios máximos anuales del 60%. Pues a lo mejor un 20%, pues bueno, más la incertidumbre puede que no me preocupe, pero ya un 60%, incluyendo la incertidumbre, sí que me tiene que preocupar más, más. Esto es lo que quería, porque tengo dos. Sí, sí. Está repetido. Muy bien. Pues doy entonces el paso a Rafael Requena, que habías pedido la palabra. Rafael, cuando quieras. Rafael, ¿tienes activado el micrófono? Sí, en Rafael, principio todos pueden utilizar teléfono, vaya, la cámara y el micro, ¿eh? bueno, mientras entra Rafael, tenía yo, bueno, una pequeña curiosidad, que es que, con relación al tiempo de respuesta o de concentración, le has llamado, ¿no? De la cuenca, Tiempo de que parece ser concentración, que sí. que es clave por lo que explicaste, ¿no? Que es tan interesante, ¿no? Que si justo se acoplan, digamos, el periodo de la precipitación más intensa con ese tipo de respuesta, para una cantidad dada, he entendido yo, de Sí. precipitación integrada en ese tiempo es cuando se produce el pico más alto de caudal. Con lo cual es muy interesante el conocer eso o estimarlo. Entonces la curiosidad era cómo se estima eso. ¿Se hace a partir de observaciones, hay modelización o cómo? Y hay mapas de eso, de tiempos de respuesta de las cuencas en las zonas de inundación y esto. Bueno, eso es un concepto que desde el punto de vista cualitativo es muy interesante. Viene de la hidrología del siglo XX, pero ya hace tiempo nos hemos dado cuenta que desafortunadamente no hay el tipo de respuesta no es estacionario, depende de la magnitud, porque las velocidades son mayores. Cuanto mayor es la magnitud, las velocidades de propagación son más grandes y por tanto el tiempo de respuesta se va a reducir. Pero sí que nos ayuda a entender cosas, ¿no? De lo que está ocurriendo. Sí que mantiene el concepto para, para entender. O sea, los modelos hidrológicos de última generación no tienen un parámetro que sea tiempo de concentración o tiempo de respuesta, que es algo parecido pero no exactamente lo mismo, porque no es si algo cambia en el tiempo no puede ser característica, no puede ser parámetro, no lo usamos. Puede ser interesante, para una primera aproximación, en cambio sí que lo podemos utilizar. Y lo que se hace hay expresiones empíricas diferentes para cada país. En el caso de España, pues gastamos una expresión para el tipo de concentración y eso te hace una idea, a sabiendas que es para magnitudes decrecidas pequeñas. En la Rambla del Pollo esta expresión la que usamos en España del orden de 10-11 horas, pero para estos caudales el tiempo de respuesta está en 4 o 5 horas en la mitad. Es que Ajá, las velocidades se han salido de lo normal. Velocidades por encima de 4 metros por segundo son raras. Aquí ha habido en la zona de inundación velocidades de más de 4 metros por segundo. ya. O sea, Sí, se no, puede yo también conocer pensaba, sí, perdón, una aproximación, pero a sabiendas que no es una una aproximación, característica fija. o de lo más o menos heurístico. Hombre, yo pensaba también a la hora, por ejemplo, de emitir avisos, la misma AEMET, se me ocurre, el que ellos, de una forma cualitativa, al menos sabiendo dónde puede caer la precipitación, a lo mejor, y sabiendo el tiempo de respuesta y tal, el ponerse, digamos, más o menos alerta sobre el fenómeno, no, pero bueno, Pero para eso a la complicación que dices, para eso conecta está. un modelo ideológico. O sea, eso Modelo hace. ideológico es mucho Claro, mejor. si es que las velocidades los tipos de computación de un modelo ideológico, incluso de estos de última generación, como el que gastamos nosotros, es nada. Aquí, Ya. con 10 minutal, las próximas 6 horas igual es menos de un minuto para un PC normal, o sea, de ese orden. O sea que no. Hacer la aproximación Ya, no te compensa. no Gasta un compensa, sí. modelo ideológico. Ajá, muchas gracias. Eh, Me parece que ha Estaba habido, con ¿no? Rafa, sí. Rafa, ¿no? Entra Rafa, ¿no? Sí, sí, Rafa. Pues nada, adelante, Rafa. No se te oye, Rafa.
no te oímos. Parece que tenemos problemas, ¿no? de comunicación. Oye, entonces, tenía yo otra curiosidad, ya Hay una que pregunta en el chat también, si quieres. también hay una pregunta del chat, pues nada, pues sí, efectivamente. De Curro Ortiz, grandísima presentación, muchas gracias Félix. Tengo una pregunta. ¿Conoces experiencias que ya se estén haciendo de integración entre algún sistema de nowcasting y modelos hidrológicos? TETIS. Hombre, exactamente con outcasting, estoy seguro que en algún sitio se está haciendo. Incluso en España. En España hay un sistema de predicción en el río, ahí, ¿cómo se llama? Que está al norte de Barcelona, el Llobregat está al sur, que está al norte, el no sé qué, que hay un parque fluvial y cuando hicieron el parque fluvial se instaló un sistema El de Besós, predicción. quizás. El Besós, sí, exacto. Creo que es en el parque fluvial del Besós. Y hay una alta probabilidad que sí que estén utilizando el nowcasting. Y en sistemas de predicción hidrológica en el mundo estoy seguro que habrá, no sé, por ejemplo, uno que funciona muy bien es el del estado de Iowa, pero que es privado. Se financia fundamentalmente con los propietarios agrícolas, los grandes propietarios que hay por allí, porque no es público, es privado. Y también casi estoy seguro que ellos tienen sistemas incluso lo gestionan ellos mismos, hacen nowcast en el propio centro de predicción y en más sitios, claro. Con Tetis, pues no lo sé. Tetis está operado, es un software gratuito, libre, o sea que no tenemos control de su uso realmente. Donde sé que está metido en sistemas de predicción, bueno, en este de Iowa sé que está, pero no sé en qué nivel de operatividad. Pero también interesa tener, igual que interesa tener diversos modelos de predicción meteorológica, también interesa tener diversos modelos hidrológicos. Pero la combinación puede ser algo mejor. Pero por ejemplo, en la- en el País Vasco sí que tienen Tetis operativo. En la Confederación del Tajo lo tuvieron en su momento, cuando se instaló el SAI. Hay unos pilotos en la de Tenerife con Tetis operativo. Bueno, eh, realmente, en estos casos, lo importante, yo creo, es gestionar correctamente la predicción meteorológica, incluir incertidumbre y que el modelo sea distribuido. Ya a partir de un modelo bueno, ya me da igual que sea muy bueno, porque la incertidumbre está en la predicción meteorológica. Ajá. Vale, muy bien. No sé, Rafa, estás... Aquí hay otra más larga, ¿no? Sí, pero bueno, como estaba antes Rafa, es que me lo Bueno, pone Amadeo. Sí, voy a leer, o parece que no, de Josep Coma. Buenas tardes. Se han comentado las ventajas de disponer un modelo hidrológico operacional acoplado con mediciones meteorológicas para la emisión de avisos ante inundaciones extremas. A nivel de la Unión Europea existe un sistema similar, el Global Flood Awareness System, el GLOFAS. Aunque usa predicciones meteorológicas numéricas del Centro Europeo de Medio Plazo, me gustaría saber si se emitió algún aviso por parte de GLOFAS con motivo de las inundaciones asociadas a la DANA de octubre el 24 de octubre, y en su caso, no, perdón, de octubre del año 24. Y en su caso, ¿cuál es su valoración sobre este sistema y sobre su posible integración y mejora futura a escala nacional? bueno, hay GLOFAS y EFAS, creo que son los mismos, el mismo grupo de gente, pero también hace algo especial para Europa que se llama IFAS. Hay que, antes de octubre del 24, no estábamos asociados a recibir y a usar la información del sistema de predicción, porque a nivel de investigación lo que a mí me interesa son los hintcast, no la predicción ahora. Entonces, sí que llevamos años descargando hintcast de Copernicus, del ECMWF, pero fundamentalmente hasta ahora de predicciones estacionales. Aunque el delta T es diario, nuestro interés es la predicción de sequías. La predicción estacional nos sirve fundamentalmente para la predicción de sequías. En el caso de predicción de crecidas, ya sí que de Copérnico no te puedes bajar. O sea, el problema de Copérnico, el problema es que gratis no tienes
todos los incas. Para función de la institución de origen hay una cierta censura, ¿no? Por ejemplo, no sé si el de Reino Unido, pero hay algunos que solamente lo dan las predicciones el 1 de mes. Que bueno, que para predicción estacional me sirve, pero si quiero investigar en predicción de crecidas no me sirve la predicción de 1 de mes. Eso está claro. Ahora nos hemos dado de alta y lo que estamos empezando a hacer de predicción con incertidumbre para crecidas a escala subdiaria, pues por supuesto que tendremos que manejarlo. Respecto de como no estábamos dado de alta el 21 de octubre, pues no sé exactamente qué alerta dio EFAS o GLOFAS, pero a posteriori lo que he visto en la predicción meteorológica en general eran todas igual de buenas o malas que la de Harmony, porque sí pueden percibir incrementos de caudal, pero no ni de lejos la catástrofe que ocurrió, 3.000 metros cúbicos por segundo, ni de lejos. Y un aspecto importante que yo creo que, a raíz de esta pregunta que me gustaría destacar, en toda la cadena de modelos, o sea, está bien que haya sistemas planetarios o sistemas europeos de meteorología, de hidrología, incluso será posible en un futuro no muy lejano también la parte de la inundación, ¿no? Directamente. Pero el que está demasiado lejos del problema muchas veces se le escapa, ¿no? Y la escala es demasiado grosera. Si haces zoom en el sistema EFAS, en esta zona de pollo, pues ves que el píxel es muy grande. También desconocen aspectos que pueden ser cruciales. En el caso de España tenemos claramente el problema de los embalses, de las presas. Eso a escala planetaria nadie se está planteando por ahora el incluir, ni siquiera para simulación, el efecto de los embalses. Se maneja siempre el régimen natural, y a escala europea también. Y en nuestro caso tenemos que tener modelos, pues, no local a esta escala, pero no sé, como mínimo regional, para empezar a tener mejores predicciones meteorológicas y una consideración de los efectos antrópicos y de los detalles que a una escala demasiado general se pierden. Sí, pues muy bien, muchas gracias. Leo la siguiente pregunta de Eduardo Zorita, que dice que pregunta, ¿existe un efecto de memoria si una inundación grande cambia las características de los suelos, su compactación o cobertura vegetal? ¿Puede ese efecto hacer que una cuenca se vuelva más o menos sensible a la precipitación en el futuro? Uf, una pregunta muy interesante. No me dedico, entra dentro ya del mundo de la edafología, ¿no? Y ya bajamos la escala al metro. Yo estoy en los 100 metros. Desde luego, o sea, con bastante seguridad cambian las propiedades del suelo, eso seguro. Para empezar, hay una pérdida de la capa superficial por el efecto de erosión. O sea que no podemos asumir que estamos asumiendo en modelización que las propiedades del suelo son estacionarias. Va a haber cambios. Ahora, en modelación no se está incluyendo esos posibles cambios. El único, ni siquiera en fuegos, en incendios lo tenemos más claro que eso cambia. Cambiamos la vegetación y lo que tiene que ver con ella, y cambiamos, pero con miedo, o sea, con una alta incertidumbre, esas propiedades. Pero es el único sitio con mucha incertidumbre. La permeabilidad del suelo sabemos que va a cambiar a corto plazo, pero no cómo va a evolucionar. Pero ya en precipitación o después de una sequía prolongada, no lo estamos incluyendo en la modelización. En incendios sí, pero con gran incertidumbre. Por tanto, sospecho que el efecto de una sequía de varios años o el efecto de una tormenta como esta también va a cambiar las propiedades, pero ya la incertidumbre es tan grande que no nos atrevemos, no lo hemos hecho, de hecho. Ajá, muchas gracias. Y bueno, quería yo plantear una pequeña curiosidad también que tengo, que es una pregunta que ya sé de antemano que no va a tener solución fácil o respuesta sencilla, pero bueno, es sencillamente lo siguiente. Como vosotros, ¿no? Habéis trabajado bastante con las generaciones estocásticos de tiempo, ¿no? Con simulaciones de precipitación diaria y demás. Se refiere a la escala, si hay algo así, si podemos modificar la escala, digamos, convencional, tradicional de la Organización Meteorológica Mundial y demás,
la escala de base para definición del clima, que son 30 años o 30 años móviles. Por otra parte, es evidente que con las precipitaciones diarias, si estamos hablando, como en este caso, de que podemos tener periodos de retorno de 500 años, necesitaríamos series enormes, ¿no?, para definir más o menos algo parecido a una climatología a esa escala de 500 años. Pero bueno, mi pregunta va en esa dirección. Si sabemos que los 30 años son insuficientes con precipitación diaria, no digamos en climas como este mediterráneo, ¿no?, con esa especial extremosidad, ¿no? Pero si podríamos dar otra cifra de referencia más grande, una especie de benchmark orientativo o es sencillamente una cuestión de que cuanto más mejor y ya está. No, y sí. A ver, el 30 años, eso no me estoy capaz de definirlo, ¿no? Bueno, también depende de cómo cambie el clima, para empezar, pero bueno, yo siempre he asumido 30 y ya está, porque cuando empezamos a trabajar hace mucho tiempo con el estudio de cambio climático, ya estaba dividido de 30 en 30. Luego asumí que era un estándar. Sí, Lo que pues, sí que estamos haciendo, porque claro, con 30 años quieres saber lo que pasa con 100 años o 500 años o 1000 años de retorno, eso... la incertidumbre es gigantesca, ¿no? Pues no sabemos nada realmente, ¿no? Pero lo que hacemos en hidrología, porque o al menos en ingeniería hidrológica, porque al final tenemos que dar números para 500 años, incluso para 10.000, lo que hacemos es cambiar tiempo por espacio. Dentro de una hipótesis de mismo clima, claro, que aquí en este caso lo que hemos hecho es asumir mismo clima desde el 51 hasta ahora, o sea que más de 30, pero bueno, pero podría ser los últimos 30 años, lo que hacemos es analizar no estación a estación pluviométrica individualmente, sino el conjunto de todas ellas con una hipótesis de homogeneidad estadística, más o menos compleja. Comprobamos la hipótesis y eso con frecuencia nos marca cosas, o sea, los test estadísticos te marcan límites de sentido común, ¿no? Climático. Por ejemplo, esta línea, bueno, igual sube, esta no es la última versión que tenemos ahora, pero bueno, nos está dando ahora algo que sube más, aquí hacia por el Valle del Turia, o sea, cosas que tienen sentido climático. Me dice, desde el punto de vista de la lluvia diaria máxima anual, esta región se comporta como si derivase de la misma población, después de una transformación. Bueno, hay que hacer una transformación por en media porque no podemos comparar la lluvia de Castellón con la lluvia de Oliva, ¿no?, por decir algo. Claro, ¿qué pasa? Pues eso es poderosísimo, porque yo ya no tengo 30 o 74 años. Y lo que tengo ahora es 4.000 años equivalentes, total de 4.000. Inconveniente, que realmente no son 4.000, porque hay dependencia espacial. Pues bueno, pues en vez de 4.000, 3.000. Entonces ya sí, es lo que pasa aquí, que están todos los puntos de esa región costa. Pues hombre, no es casualidad que estos dos modelos, que son los últimos con los que nos quedamos, que representan un poco la incertidumbre epistémica, ¿no?, del análisis estadístico, hasta 500 años, hay tanta información que nos da mucha fiabilidad de estimar cuantiles, desde luego hasta 500 o incluso 1.000 años. A partir de ello, cuando nos alejamos, cuando empezamos a extrapolar estadísticamente, cuando se abre eh, los ajustes de los modelos y al mismo tiempo la incertidumbre asociada que no está aquí dibujada. O sea, cambiamos tiempo por espacio. Más que ¿ah? Sí, requerir sí. más de 30 años, no, me da igual. Analizo una región mucho más Ok. grande. Bueno, sí, sí, eso claro, eso es un buen truco, como has dicho tú. Y si se tiene en cuenta eso es la coherencia espacial o la correlación espacial, incluso con un modelo, bueno, hay una fórmula famosa, ¿no?, sencillita, en el caso de que la estructura de la autocovarianza sea, por ejemplo, esférica y tenga tal, se puede estimar los grados de libertad equivalentes. Eso también es clásico y tal. Y bueno, Eso es para tener, para pasar de ese, no sé qué he dicho, de 4.500, exacto, empleamos exacto. también pues algo parecido a eso, pero A, he pasado a la correlación espacial para decir, bueno, esto es equivalente a a dónde hemos tantos, calculado, a 2.000 y exacto, pico sí, años independientes. claro. Sí, sí. Pues Depende de la correlación espacial. muy interesante, sí, sí, tiene una estructura más o menos manejable. Muy bien. Bueno, pues por mi parte,
No veo en el chat tampoco más Rafa, Una cuestiones. perdona, pregunta. Rafa Requena lo ha escrito en el chat, ¿eh? Perdón, Que Rafa Requena ha escrito la pregunta en el chat. la hizo en el chat. Ah, tienes razón, sí, gracias, Amadeo. Eh, hizo la pregunta en el chat, pero No está sé hacia si, atrás, ¿no? ¿La veis por ahí? sí, está la última, yo la puedo leer. Mi pregunta era por Léela, los por datos de favor. precipitación superpuestos a caudales que han aparecido en las diversas gráficas que has puesto. No sé si son en estas. Debe ser las de cambio climático, entiendo. Eh, La de Rafa Requena es esa que has si es leído. las de cambio climático, estas son la función de distribución empírica de los 5.000, la simulación de 5.000 años para medio plazo y largo plazo, las azules y rojas. Negro es clima actual, 5.000 años de clima actual, y cada una es de los diferentes modelos climáticos. Tenemos, se parece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 10 modelos climáticos hay aquí representados. Ujú. Y están todas para un punto, para la presa de María Cristina, la Rambla de la Vida. O sea, perdón, para eso es para este punto. Ajá. Las de, Sí, porque él no sé, pregunta, él plantea, ¿no? Si el aquí. fenómeno del, si fue Sí, estos megasonífico, son fue 3 celdas que mesóforo. cubren el Rambla del Pollo, de 15 por 15 kilómetros. No hacemos el análisis punto a punto, sino buscamos el máximo anual de las estaciones en cada una de estas celdas de 15 por 15, asumiendo que su comportamiento es similar. Sí, sí. Y claro, cambia. En 15 kilómetros, pues está cambiando. No mucho, el cambio es suave, pero cambia. Y desde luego lo importante es que estamos cambiando un estadístico, este es puntual, por algo que es el máximo en una región, que no es lo mismo. Lógicamente es más probable tener un fenómeno extremo en una región que en un punto. Mm. No Pues sé si muy era, bien. no sé si era esta la pregunta. Sí. Bueno, más superposiciones no hay, Sí. creo. Ajá. Muy bien, pues yo creo que hemos alcanzado además el tiempo que tenemos, más o menos nos proponemos y nada, reiterarte por supuesto el agradecimiento por parte desde la Asociación Meteorológica Española por habernos dado esta ponencia. Me parece como digo, de mucho interés y por una persona como tú y bueno, y el equipo que representas, que tenéis la mayor cualificación para hablar de este tema. Y recuerdo a los que nos sigan que el próximo jueves 11 de diciembre, a esta misma hora a las 17, en la sección Hablemos de libros y autores, pues se nos presentará el libro Danas por parte de Ángel Rivera Pérez, meteorólogo también bastante conocido, ya jubilado, pero que se mantiene en activo y que es conocido. Y nada, invitar a todos hasta la próxima sesión y por mi parte nada más. Nada, es un placer el hablar para gente que todas las preguntas han sido pertinentes. Y creo que tenemos que relacionarnos más, ¿no? La meteorología y la hidrología. No sé cómo. Esto es una forma, pero habría que regularizarlo. Hay Pues puntos en estoy común. totalmente de acuerdo. Sería muy productivo. Ante retos de la magnitud de este, que vamos, este es un ejemplo, ¿no? Pero el peor, ¿no? Y es un reto muy importante, vamos, es una importancia vital, ¿no? Para este país. Así que nada, haremos lo posible desde la Asociación Meteorológica Española e incluso ya me adelanto a que, bueno, ya te contactaremos más adelante si quieres hablarnos algún otro tema, quizá de los generadores de tiempo o lo que sea, pues encantados de Muy bien, escucharte, Félix. pues, Eh, pues nada, aquí hemos quedas llegado. emplazado y hasta la próxima a Hasta todos. luego.